Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Sazonados por Fuego. Y este video es basado en lo que es Marcos capítulo 9, versículo 49. Un verso corto, pero dice mucho. Entonces vamos a mirar estas palabras que utiliza para que nos ayude a conocer cómo a través de la historia, espiritualmente hablando, seres humanos son sazonados por el fuego. Así que comencemos. Marcos 9:49 nos dice: la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Yo personalmente, cuando estudio, y esto por hábito de muchos años, he utilizado lo que esta página que uno encuentra totalmente gratis es Biblia Paralela. Tú buscas por tu medio de internet, buscas el versículo que tú quieres estudiar, en este caso Marcos 9:49. Entonces buscas donde ese versículo está en esta página, Biblia Paralela. Y lo bueno de esa página es que al abrirla te da el versículo y te da muchas traducciones, otras Biblias, que entonces tú puedes leerlo en la Nueva Versión Internacional, en la traducción de la lengua actual, en la Reina Valera del año 1960 o así sucesivamente, y también en inglés. Pero también, además de eso, que considero supremamente valioso como recursos para ayudar a uno a comprender mejor versículos, y especialmente versículos como este, que utiliza este tipo de lenguaje, que si lo interpretamos literalmente, pues se nos hace difícil comprenderlo. Entonces, eso nos da también como recurso en esta página otros versículos donde utiliza la misma palabra. Entonces, al uno leerlos, pues esto, como quien dice, da más luz, ayuda a uno a comprender mejor el versículo. Pero más aún, y esto es algo que entonces voy a compartir, también uno puede cliquear en un área donde traduce el versículo del español, en este caso, al original, al griego. Como estamos estudiando el Nuevo Testamento, pues mayormente según se escribió en griego. Viejo Testamento ya en arameo, hebreo. Entonces aquí uno puede mirar la etimología, el origen de la palabra y su significado. Y usualmente te da un significado tanto literal, pero también en el contexto de acuerdo a el lenguaje, la palabra y su significado, también te incluye un significado entonces figurativo o simbólico o espiritual. Entonces eso nos ayuda a comprender mejor el contexto, la palabra, y para entonces así relacionarnos, ¿ves? Porque estas enseñanzas, por ser espirituales, cuando las miramos a través de la historia, la enseñanza siempre es presente. Y entonces es como decir, necesitamos entenderlas, internalizarlas, asimilarlas. Vamos a comenzar el versículo nuevamente, Marcos 9:49. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La palabra fuego, quiero comenzar con esta. La palabra fuego dice en la definición, y esto es en la página Biblia Paralela, te comparte la definición de la concordancia Strong. Esta es la definición. Fuego. Las escrituras con frecuencia usan el fuego con el sentido figurado, ¿ves? Con el sentido simbólico, metafórico, alegórico, figurativo, con el sentido figurado, el fuego de Dios. ¿Y qué esto representa? El fuego de Dios, para referirse a aquello que transforma
todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. Vemos que entonces en contexto el fuego es como algo para purificar, para limpiar, para cambiar, para rectificar. Entonces miremos que como es un sentido figurado, fuego, entonces es cómo nosotros podemos entender qué verdaderamente representa el fuego, que es capaz de entonces rectificar, cambiar, purificar, o como nos dice aquí, el fuego de Dios, para referirse a aquello que transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. ¿Qué es lo que es capaz de tocar y cambiar a una persona a la semejanza divina o de Dios? Y cuando vemos a través de entonces las historias de los evangelios, pues ¿qué sobresale? El evangelio, ¿ves? La buena noticia, el anuncio, la verdad del reino de Dios. Y a través que una persona entonces escucha, es como naturalmente causa en el ser humano un cambio. ¿Ves? Y ese cambio es esa purificación. O ese cambio es como nos dice aquí, aquello que es capaz de transformar, ¿ves? Lo que toca. ¿Qué está tocando? Una información está tocando ahora la conciencia, el intelecto de una persona, para que la persona en su estado natural pueda escuchar, asimilar, comprender, ¿ves? Entender lo significativo, en este caso, de esta verdad eterna, de este evangelio o de la buena noticia del reino de Dios. Y al ser humano entonces escuchar su verdad, sus cualidades, sus características, su beneficio, su realidad presente ahora. Todo esto entonces es eso que es capaz de transformarlo, porque lo está tocando internamente. Está entonces renovando, ¿ves? Purificando algo que sucede invisiblemente, porque es algo interno. Pero lo podemos describir naturalmente en lo que naturalmente uno conoce, como uno conoce algo nuevo, lo aprende, lo entiende y eventualmente te motiva a cambiar. Y en este caso, a cambiar a la misma, como nos dice ahí, ser transformado por uno ser tocado, ahora ser transformado a la semejanza del mismo Espíritu. Y continúa diciendo, el Espíritu de Dios, como un fuego sagrado, ¿ves? Ilumina. ¿Y qué es iluminar? ¿Ves? Es basado a una verdad que entonces causa la iluminación, sabiduría, el entendimiento de una verdad, de algo supremo, de algo que uno desconocía. Es la iluminación, la luz ahora, el conocimiento, la verdad, el entendimiento está removiendo lo que predominaba antes, la oscuridad, las tinieblas, la ignorancia de algo. Y vemos eso como naturalmente sucede. Y aquí entonces podemos ver este lenguaje figurativo y cómo entenderlo naturalmente en lo que vivimos nosotros. Y por eso, como un fuego sagrado que ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más su semejanza. Y cómo naturalmente sucede eso, ¿ves? A través de un proceso. Entonces, vémoslo, el fuego. Y a través de las escrituras, dependiendo del contexto, el fuego tiene diferentes significados.
Pero vemos en este contexto fuego purificador para llevar a uno a la unidad, ¿ves? A la semejanza, al mismo espíritu de todo lo que Dios es. Entonces, aquí tengo definición y esto va entonces a irnos, entiendo que a la sal, dice definición, yo salo, ¿ves? De ser salado o de salar es, ¿qué dice aquí? Espolverio con sal. Es como decir, cuando uno pues utiliza la sal, hay esa persona que hace así con la sal para echarle a los steaks, no sé si has visto, ¿ves? Y está como quien dice pulverizando con la sal. Entiendo que ese es como decir lo que quiere decir aquí, yo salo, espolvoreo con sal, mantengo fresco y sano y así aceptable a Dios. Esto es como decir una pequeña definición concerniente a entonces lo que la sal representa. Y la sal pues tiene diferentes también significados a través de la escritura, pero también naturalmente entendemos la sal como preservativo. La sal también tiene naturalmente muchas funciones. Y aquí están relacionando, o a través de la historia, a través de este lenguaje figurativo, se está relacionando la sal, el fuego, con el ser interior y su estado de vida. Entonces, pues como vemos, mantengo fresco, la sal preserva, mantiene fresco algo sano, curado, y así vemos algo que entonces en ese estado es aceptable a Dios. Y entiendo que también en Biblia Paralela puedes entonces expandir más sobre el significado de la sal. Aquí continúo con las notas y estas notas voy a dejar abajo en los comentarios del video con los versículos, porque vamos a ver algunos otros versículos que entonces nos ayudan a comprender mejor esto. Y como decía al principio, como seres humanos son sazonados por fuego y como entonces vemos las consecuencias de cuando esos sazonados por fuego pierden su sabor, pierden su sal. Y estos son varios versículos para que nos ayuden a comprender lo significativo en nuestro presente, para ver qué tipo de sazonamiento tenemos. Y si el fuego sigue ardiendo en nosotros. Entonces, dice, Jesús se refirió a sus seguidores como sal de la tierra, lo que simboliza su victoria sobre el mundo. Y cuando uno lee Juan 16:33, pues vemos ese versículo, porque yo he vencido al mundo. Y como vemos a través de esta página Universidad Cristo, cuando hablamos de Jesucristo, lo miramos con lentes espirituales y vemos que Jesucristo representa a ese espíritu de vida en un ser humano a través de la historia. El espíritu de Dios que forma, que eleva, que transforma y rectifica la vida de un ser humano a la vida divina, ¿ves? A la unidad con el Espíritu que siempre es. Cristo formado en el ser humano es ese nuevo nivel de conciencia en uno, y por eso en ese nuevo nivel divino espiritual, esa nueva mentalidad que forma a uno, es ese espíritu que siempre vence al mundo. Al mundo refiriéndose a la mentalidad colectiva, sociopolítica, a la mentalidad de un mundo material y todo lo que eso encarna.
Y vemos que por el crecimiento espiritual es el crecimiento del ser interior, que se desapega del ser condicionado al ser exterior, a lo material, es a la idea del mundo. Aquí en Estados Unidos se resume en parte la idea del mundo en que vivimos como el sueño americano. Ven a Estados Unidos porque puedes lograr el sueño americano. Y el sueño americano lo definen como prosperar y prosperar, que materialmente el mundo exterior, la ilusión, lo que aparenta ser, busca, ten, compra y cuando tenga, cuando crees esta vida, cuando crees este nivel social, entonces lograrás tu sueño americano. Y las personas, se dan a esa vida, a la vida del mundo exterior, de lo material, que no tiene nada de malo, tiene su peso y su significado y su beneficio. Pero a través de las enseñanzas espirituales, la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y después, todo lo demás tendrá su posición. Y vemos que entonces como prioridad es buscar crecer, entender cómo somos sal, luz y por qué. Y así somos entendidos en nuestro estado de sazonados por fuego. Como decía Juan 16:33, y continúo leyendo, sé cómo sal en el mundo para evitar la erosión de los valores del reino. ¿Ves? Uno como sal para sazonar el estilo de vida de uno, revela, demuestra la sazón, la virtud, la realidad y presencia del reino. Y si uno no lo es, no lo entiende, entonces el contexto del mundo, basado a lo exterior, está sin la sazón que requiere y que necesita. Y también continúo leyendo, para evitar, ¿ves? Esto es como decir la sal, sé como sal, para evitar la decadencia de la sociedad, para luchar contra la manera de la inhumanidad y opresión, para preservar y unir un pacto espiritual, ¿ves? Y por eso, sazonados, eres la sal de la tierra. Por el fuego, por la verdad, por la sabiduría divina. Y todo esto cuando lo comprendemos, entonces somos a través de nuestro día, nuestra vida, nuestras experiencias, ¿ves? Somos ese sazón. Nuestras buenas acciones rectifican, ayudan, sirven. Correspondemos al contexto, a la necesidad. ¿Por qué? Por el estado de lo que verdaderamente somos, sazonados por fuego. Hebreos, aquí vamos a ver, comparto 2 versículos para ya entonces ir terminando. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, nos demuestra cómo decir esto cuando se pierde la sazón. Y también Pedro, vamos a leer Hebreos y dice, Hebreos 6 del 4 al 6, dice, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, es como decir, ¿ves? Es imposible que aquel que ha sido sazonado por fuego, que ha
saboreado el don celestial. ¿Ves? Es como decir a la persona que se le ha instruido, la persona que ha escuchado la buena manera de vivir, que ha entendido la realidad y presencia de todo lo que el reino de Dios es. No un lugar allá arriba de las nubes, sino una realidad en su presente que a través de sus acciones diarias experimenta la viva realidad en vida. Porque así el reino de Dios es. Es para uno ser, es experiencia viva siempre. Y entonces por eso nos dice, es imposible que esa persona que ha saboreado, que ha conocido, que ha comprendido de toda esta verdad, como nos dice, don celestial, un don, un regalo, un favor divino, celestial, que ha tenido parte en el Espíritu Santo, ¿ves? Ha tenido parte en ese sentir que lo ha separado. Espíritu Santo es esa fuerza que motiva una nueva voluntad, que te separa de tu vieja voluntad, de tus hábitos, costumbres y todo ese viejo ser. Ahora ha sido santificado, ha sido separado. ¿Por qué? Por un nuevo sentir, un nuevo espíritu, una nueva motivación, motivo que causa tu acción. El espíritu, la fuerza, que entonces te encamina hacia ese camino de la rectitud. Y aquí vemos como que, wow, una persona que ha experimentado todo esto, nos continúa diciendo Hebreos, que ha formado parte en el Espíritu. El versículo 5 dice que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado. ¿Ves? Esto es lo que nos enseña esa persona que perdió su sazón. Y aquí lo llama o lo pone como naturalmente lo que sucede. Es la persona, como ejemplo, la persona que, como vemos la parábola del sembrador, y vemos la semilla que cayó en diferentes, como decir, campos, y da fruto o no da fruto en las consecuencias. Pues vemos como una de las semillas, así mismo es lo que esto nos expresa, lo que naturalmente sucede en personas que escuchan, reciben, entienden, cambian, mejoran, pero después la ilusión, lo que aparenta ser la realidad de lo material o muchas otras cosas, poco a poco van entonces quitando la sal, el sazón a uno. ¿Ves? Las presiones, las preocupaciones, las ansiedades, esto, ¿cómo va a ser? ¿Por qué esto me pasa? ¿Cómo es posible? Y todo eso, y poco a poco desvían el estado presente, sazonado por fuego de una persona. Y así es lo que esto nos enseña. Entonces, pues, lo vemos en Hebreos esa realidad y continúa diciéndonos, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y esto, ves, lo que nos dice, comenzó diciendo, es imposible. Y a lo que se está refiriendo es esta verdad de que lo que naturalmente pasa es cuando un ser humano vuelve a crucificar al Hijo de Dios, como aquí nos lo dice, ¿ves? Pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios. Como les decía hace unos minutos atrás y en esta página, cuando hablamos de Jesucristo, ves, en este evangelio, el evangelio como una historia, como un poema para el crecimiento espiritual, el evangelio de Jesucristo como una parábola. Es una historia simbólica, figurativa,
que Jesucristo representa en esta historia a ese espíritu, Hijo de Dios. ¿Ves? A esa verdad dentro de uno que es capaz de resucitar a uno o de rectificar, de mejorar el estilo de vida de uno. Y entonces volver a crucificar al Hijo de Dios tiene que ver con esa que sucede naturalmente en un ser humano cuando entonces uno vuelve atrás o uno dice por querer gratificar nuevos deseos o nuevas ambiciones o lo que, ¿ves? Uno decide, yo voy a volver a de lo que salí. Hay unos versículos y creo que aquí lo enseña, sí, vamos a verlos, no voy a llegar ahí, ¿ves? Es como que salí de ese estado, salí de esa mentalidad, ahora he disfrutado todo esto, ¿ves? Así fue como Cristo resucitó en mí. El espíritu de vida, el espíritu de Dios en uno resucitó en mí. Antes estaba pegado al mundo, a los deseos, a la ilusión de lo que aparenta ser. Y así, simbólicamente, ves Cristo, esa vida divina, recta, pura, ese ser sazonado por fuego, no existía en uno. Y Cristo resucitó, ves, ese dador de vida o el espíritu de vida en uno que motiva una nueva voluntad. Y cuando uno va caminando, entonces después de un tiempo, vuelve atrás. ¿Ves? Y eso es como decir, volver a crucificar al dador de la vida, a Cristo en uno. Volví a la ignorancia, volví a la oscuridad en mi mente. Estaba iluminado Cristo, mi mente, mi vida. Y ahora uno vuelve a las tinieblas, a la oscuridad, a mi yoísmo, a mi ser material, a gratificarme. Y que entonces las experiencias de la vida. Vemos en segunda de Pedro, y esto significando o enseñándonos lo que es no tener sazón. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor. ¿Ves? Habiendo escapado de la contaminación del mundo. Eso tiene que ver, ¿ves? Cuando uno escuchó la buena noticia, las verdades que entonces rectificaron los pensamientos de uno. Entonces, ahora uno responsabilizarse y vivir basado esta verdad y dirección. Entonces, así es como nos dice, salvados, ¿ves? O habiendo escapado de la contaminación de lo que antes cautivaba a uno. Del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y eso es lo que nos enseña cuando una persona pierde su sazón. Vosotros, ustedes, somos la sal de la tierra para dar sazón. Es la vida que por el fuego ha sido iluminada, rectificada, y vive en esa conciencia de Cristo formada en uno. Y así es como Filipenses capítulo 4, el versículo, uno puede leer el versículo 6, 7 en adelante, que nos termina diciendo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Esa mentalidad que se desarrolla en uno. Y para terminar, Lucas capítulo 12, versículo 49 dice: yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviese en llamas. ¿Ves? Yo he venido. Nuevamente, cuando vemos este lenguaje figurativo espiritual, ese yo he venido se refiere a esa mentalidad que se forma en el ser humano, a ese sazón y fuego que rectifica la vida del ser. Y ese yo he venido es esa mentalidad tuya que te empodera, que te santifica, ves, que te separa. Esa mentalidad que te hace ser sazón y luz en tu contexto a través de tu vida. Y ese es el fuego que aquí lo simboliza, ves, como esa sabiduría divina. Yo he venido para encender con fuego el mundo, ves, con el fuego como definíamos, el fuego divino, el fuego de Dios, la verdad, la sabiduría. Déjame volver a las notas. El fuego, dice en sentido figurado, el fuego de Dios, para referirse a aquello que transforma todo lo que toca en semejanza de sí mismo. El Espíritu de Dios, como el fuego sagrado, ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más su semejanza. Yo he venido para encender con fuego. ¿Ves? El Espíritu, un Espíritu vivificador que enciende con llamas, refiriéndose, causa la semejanza, ¿ves? El mismo Espíritu, para que en la conciencia de uno, ¿ves? Esa persona que tú eres hoy, tal y como eres en pensamientos, palabras y tus acciones, sean unificadas, sean una en el mismo Espíritu que siempre es. El reino de Dios, las cualidades y características que ahora tú las expresas por ser sal que ha sido sazonado con fuego. Entendiendo todo este lenguaje figurativo nos ayuda a crecer en nuestro estado presente de vida, para entonces ser y a la misma vez compartir con otros y ver lo significativo de que con estas enseñanzas, cómo podemos sazonar a otras personas, cómo podemos elevar el estado tal vez de personas que han perdido su sabor, su sal, y que entonces están experimentando la realidad de la vida. Han vuelto atrás. Están como el perro lambiendo el vómito de nuevo. Están como la puerca lavada, restregándose en el lodo. ¿Cómo podemos, con gracia, con cariño, con compasión, ayudarles con palabras de sazonamiento iluminadas por fuego? Seamos esos que continúan sazonando en nuestro presente. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.